Son las 4:27, seguimos en directo, disfrutamos de la tarde y en compañía de José Javier Echeverría, Javier Torrens y Jesús Hernández Aristu. José Javier, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bien, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. José Javier, ¿estás despistado? Sí. Bueno, gracias por venir, feliz año, José Javier, que no nos hayamos visto todavía, ¿verdad? Sí. Y saludamos también a Javier Torrens. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Bien. Jesús Hernández Aristu, ¿qué tal, Jesús? Pues bien, finalizando el semestre. Con mucho trabajo en la universidad, ¿no? Sí. Estupendo. Bueno, pues hablamos hoy de uno de los temas de los que nos gustaría no tener que hablar, pero, en fin, seguimos hablando de los desahucios. En positivo también, porque cada vez son más personas que están involucradas en reclamar ese stop, ese no a los desahucios. Precisamente sabemos que más de 200 personas del mundo religioso, sacerdotes, han dicho no y sí a la dación en pago. Se piden reformas de la ley hipotecaria. Bueno, en definitiva, que cada vez son más voces en contra de esta situación. Si les parece y si os parece, compañeros, vamos a ver un repaso de todas las firmas que han sido entregadas ya esta mañana diciendo no a los desahucios. Una información que firma nuestra compañera Ainhoa Hernández. Mira, es el primer auto que sale en Navarra, del juzgado de Estella, una jueza de Estella, que ha suspendido el procedimiento de ejecución hipotecaria como consecuencia de los escritos que se presentaron por parte de los abogados de la plataforma y en este caso también del abogado de oficio por el tema de la prejudicialidad, en el sentido de que estamos esperando la sentencia de Europa, ¿no? Entonces, bueno, es una muy buena noticia. Ya se están produciendo en el resto de Estado otro tipo de autos como este, ya en Azpeitia hace un mes, en Barcelona están en Amurrio, en fin. Pero es el primero en Navarra y, claro, estamos muy contentos porque hace una semana se produjo la primera suspensión y hoy nos han comunicado que se ha producido la segunda, en Estella, ¿eh? Bueno, pues en esta situación nos encontramos. ¿Qué valoración hacéis también de alguna manera del hecho de que la sociedad cada vez reclame más un cambio en este sentido, José Javier? Hombre, es un poco el lado dramático, ¿no? La punta del iceberg de la situación económica que ha generado determinadas entidades, personas para lucrarse rápidamente. Bueno, pues han generado un sistema que era inasumible. Entonces, no era asumible por todos, pero unas personas que lo asumieron comprando pisos con unos créditos que no iban a poder hacer frente a lo largo de su vida, pues se ven en la calle. Sin embargo, vemos que otras personas que también participaron en esta situación, bueno, pues no están viendo, no se están viendo afectadas por los efectos tan dramáticos de esta situación. Estamos poniendo diques al mar, es decir, estamos intentando solucionar pequeños problemas cuando realmente el problema es más de calado, ¿no? Más de analizar cómo funciona el sistema financiero, cómo se conceden créditos, cómo se valoran las viviendas y cómo se incumple sistemáticamente el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a la vivienda. Entonces yo creo que ahí es muy importante. Hay gente que está trabajando para resolver los problemas puntuales muy graves. Yo creo que eso es muy importante también y yo creo que en esa línea estamos. También me parece importante que no decaiga el interés público de este tema, que no pase como otras cosas que tienen un momento muy importante. Sí. Y luego se deja pasar y se deja olvidar. Yo creo que hasta que no se consiga una reforma legislativa en profundidad que evite a que a futuro ocurran este tipo de cosas, yo creo que iremos por el buen camino. Javier. Sí, yo creo que estas son las consecuencias de una marea que hubo antes, que estaba propiciada tanto por las entidades financieras como por el propio, digamos, administración pública, que favorecía la compra de vivienda y a cualquier precio, quiero decir, en cualquier situación económica. Entonces, aquello que los bancos pues lo hacían para cobrar las comisiones de las propias hipotecas, que no se responsabilizaban luego de ellas porque las vendían en paquetes, y los propios adquirentes, propiciados también con las ayudas de vivienda, pues propiciaron esa compra masiva de viviendas y muchas de ellas, como decía
Echeverría, pues por personas insolventes, ¿no? que se apoyaban unas en otras y tal. Pero todo eso era un caldo de cultivo que estaba propiciado desde la propia administración pública. Y yo me acuerdo de haber tenido debates en los años 2007 hablando precisamente de la necesidad de romper esa inercia de compra de vivienda insolvente y de ir a alquileres, a una política de alquileres, ¿no? Tanto propiciada por la propia administración. Y se me decía entonces que no, que los alquileres es una cosa como de Alemania o del centro de Europa, pero que aquí no, aquí la gente lo que quiere es comprar vivienda, que por el precio de un alquiler se puede pagar una hipoteca. Y digo, ¿se puede pagar? Sí se puede pagar, y si no. Entonces todo eso... Han sido muchos años quizá en los que se ha enfocado a la compra, ¿no? Sí, de vivienda, realmente. Y luego lo de el stop desahucio y tal es un movimiento que nace del 15M, que es muy meritorio porque yo creo que es, en principio, cuando salió el 15M, pues bueno, pues era una cosa desorganizada y tal, pero quizá lo más organizado era precisamente el movimiento contra los desahucios, porque la ley es escandalosamente, ineficaz y contraria a los intereses de los usuarios, ¿no? Y entonces, precisamente, el éxito de este movimiento y, desgraciadamente, algunos suicidios que ha habido, pues ha favorecido que ahora tanto los jueces como la administración y los políticos se pongan un poco las pilas, ¿no? Jesús, en muchas ocasiones hemos hablado del alquiler, de otras políticas en materia de vivienda en otros puntos de Europa. Jesús, sé que bueno, pues hemos comentado más de una ocasión, ¿verdad?, este tema, también en tu estancia en Alemania. ¿Conoces muy bien otras formas de hacer política de vivienda? Yo creo que tenemos lo que entre todos hemos generado, y es una mezcla de cultura y política, formas de ser que tienen que ver con el deseo de propiedad, una cosa muy española y muy navarra, en contra de los alquileres, que en otros países es la forma más normal. Hay también propiedades, pero la gente normalmente piensa en alquiler. Va unida también al aspecto de la movilidad. Y yo conozco casos en Navarra, yo me acuerdo de aquella discusión con Volkswagen, cuando había que un grupo de trabajadores tenía que ir a Barcelona a trabajar, era casi una cosa imposible, y sin embargo en otros países la movilidad es una cuestión bastante unida al desarrollo industrial, ahora al desarrollo tecnológico. Es decir, luego nos faltan legislaciones. Las legislaciones que tenemos son muy antiguas, responden más al deseo de propiedad que a la necesidad de vivienda, en fin, lo que han comentado los compañeros. Y luego hay otra cosa que la quiero mencionar, y es la poca sensibilidad para cuestiones familiares. Es impensable que un poder público vaya a una casa. En Bélgica estos días se ha escrito sobre este asunto de España, y están escandalizados de cómo puede ir la policía a sacar una familia con hijos cuando es el bien a proteger, sobre todo en una Europa vieja como la que tenemos. Y esas cosas yo creo que son cuestiones tenemos que reflexionar todo el conjunto de la sociedad para ver un poquito cómo vamos cambiando algunas cosas. Sí, se van cambiando incluso mentalidades y compromisos, ¿no? Hoy también leíamos como 20 colectivos del barrio de La Chantrea también se han unido y han dicho que no puede ser desahuciada ninguna familia en ese barrio, ¿no?, de Pamplona. Luego abundaremos en esta iniciativa también de diferentes colectivos del citado barrio, pero antes vamos a dar la bienvenida al párroco de Cendea de Iza. Nos acompaña Imanol, el sacerdote, no recuerdo ahora mismo el apellido, lo siento. Imanol, ¿cómo está? Bacaipa, efectivamente. Imanol, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vale, buenas tardes, Amaya, y a todos los que estáis por ahí. Bueno, son muchos los religiosos que se han sumado también para reclamar un cambio de la ley hipotecaria y para reclamar, por otra parte, la dación en pago, ¿verdad? Sí, pues sí, esta iniciativa un poco surge también desde nuestra propia realidad, ¿no?, de las comunidades cristianas que vivimos, en las cáritas parroquiales, pues el drama de los desahucios, ¿no? Pues en toda esta crisis estamos viendo que el colectivo más afectado es el de las familias que son objeto de desahucios por no pagar sus hipotecas, y vemos que esta situación pues es tan grave, pues fruto de una ley hipotecaria antigua que provoca pues esta situación injusta, ¿no?
Y bueno, muchos responsables, sacerdotes, religiosos, laicos, pues observamos bueno, esta realidad. Y personalmente muchos de nosotros hemos apostado por apoyar personalmente con firmas la ILP a favor del cambio de la hipotecaria, pero pensamos que algunos, que como responsables de comunidades cristianas deberíamos presentar algún manifiesto a modo de colectivo, como lo hacen otros, pues para apoyar, ¿no?, este cambio de ley, ¿no? Y bueno, y hemos visto que ha habido un respaldo muy amplio, ¿no?, de esta iniciativa por parte de responsables, sacerdotes, religiosos, ¿no?, que nos lleva a pensar pues que ha sido acertado pues este manifiesto de apoyo, ¿no?, a esta iniciativa legislativa popular. Y Manuel, desde luego ha comentado usted en alguna ocasión, ¿no?, que es inhumano seguir pagando, por ejemplo, intereses por una vivienda que al final no va a ser de la propiedad de una persona, que tiene que ir pagando un bien del que no va a poder disfrutar. Es algo inhumano realmente. Sí, es así, ¿no? Yo creo que independientemente desde la motivación, desde la ideología que tenga cada cual, cualquiera lo ve que es injusto. Es vergonzoso que, primero, que unas personas sean desahuciadas de su vivienda habitual por un problema ajeno a su voluntad, ¿no?, por no tener trabajo, en fin, ¿no?, podríamos hablar de este tema del derecho al trabajo, y se quedan sin la vivienda con todo el drama, bueno, creo que lo habéis comentado algunos de los contertulios, con todo el drama que supone lo que es perder la vivienda, ¿no? Van una familia entera, en fin, es como perder la propia identidad, ¿no? Yo suelo decir además que nuestra cultura, al menos la nuestra más en el norte quizás de Navarra, pues la casa es el lugar donde eres tú mismo, ¿no? Uno es reconocido, pues eres casa de no sé dónde, eres de la casa de tal, ¿no? Es, todo el sentido de la casa es tan importante, ¿no? Es donde creces, donde te desarrollas como persona con los tuyos. Por eso, pero no solo es eso, que puedas perder la casa, sino después encima, pues económicamente, pues por una valoración a la baja de las viviendas hipotecadas, tengas que ir, dejas la casa y tengas que ir pagando encima con intereses sobre algo que ya no tienes, ¿no? Pues Se trata en definitiva raya lo absurdo y es totalmente inhumano, desde luego. De denunciar leyes que se consideran injustas. También en las parroquias, sin duda alguna, se está viviendo lo que está sucediendo en esta sociedad con la crisis económica. Y Manuel Bacaicua, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos su testimonio, por, en este caso, mostrar también la voz de un grupo de religiosos que han dicho no a esta situación que atraviesan muchas familias en Navarra. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Pues muchas gracias a ti, Amaya, por llamar, y un saludo a todos los que estéis ahí. Gracias. Dale, adiós. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, diferentes voces que dicen lo mismo realmente, ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo que una situación donde caben este tipo de iniciativas se debe sobre todo porque no hay una legislación que proteja estas situaciones. Yo creo que en este caso los responsables, que son normalmente los bancos y los propios políticos, deberían de reaccionar ya muy rápidamente para que no se den estos casos, y luego estudiar después si hay algún caso de abuso, si hubiera, para poderlo corregir. Pero en principio se debería de actuar de inmediato y de oficio para que esto no ocurra. Estamos hablando de los diferentes organismos, gobierno, quizá ayuntamientos. También hoy hemos conocido a través de la EDI del Ayuntamiento de Pamplona que familias desahuciadas de Pamplona podrían utilizar viviendas municipales. Es al menos un paso, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es verdad. O sea, las buenas intenciones del ayuntamiento, como de otros ayuntamientos, son notables. También los de sectores de la Iglesia o sectores de los jueces mismo también ha habido un interés muy intenso y muy real por intentar cambiar la situación. Pero en el caso del ayuntamiento, yo, que he estado dentro hace poco, pues creo que se reacciona tarde y mal, porque en las estadísticas que hoy mismo he leído a cuenta de esta tertulia, en 11 años o en 10 años apenas hay 250 casos de ayudas a familias con alquileres sociales del ayuntamiento. Quiero decir que el primer año que se puso, en 2004, no sé si había 11 o 12 casos, y que es muy poco. Y eso era antes de la crisis. Ahora, después de la crisis, pues sigue habiendo pues unos casos, pues 20 o 30 al año, pero eso es muy poco. Es una estructura muy endeble para soportar un problema que es muy grande, ¿no? No sé, y luego quería recordar también que la Iglesia, que tiene, pues bueno, como todos sabemos, muchas caras, ¿no? La cara que hemos oído de Imanol es la cara más cercana a la gente,
Pero también hay que recordar que la Iglesia es uno de los mayores propietarios de patrimonio y de viviendas en la ciudad y en Navarra, ¿no? Por herencias, porque mucha gente deja sus casas a la Iglesia y sin embargo tampoco ha reaccionado, quiero decir, con la prontitud que se debiera, ¿no? Sí, a mí lo que hablamos, que cuando incides en el problema puntual no te queda sino considerar que es positivo, pero siempre que determinado tipo de iniciativas muy puntuales que no inciden, sino que van a lavarse un poco la cara de la situación, a mí me generan bastante dudas. Y con respecto a lo que se está hablando, es más, yo creo que hasta que ya estamos quedándonos cortos. Cuando, ya lo decía yo, creo que en la última tertulia que estuve aquí, ya comentaba que cuando hablamos de la dación en pago, que eso en un momento dado es digámoslo, un eslogan que caló, pero realmente si analizamos lo que hay detrás de ese eslogan, significa que tú te vas de casa y que tu casa se la queda el banco, ¿no? Es decir, el responsable... Lo menos malo de la situación, de alguna manera. Cuando en realidad, si en vez de ser un particular fuera una empresa, el banco negociaría una reducción de la deuda a cambio de que le siga pagando. Es decir, existen figuras en el sistema mercantil que perfectamente podrían ser trasladadas a las familias y no obligarían a salir de las casas, sino que tendría que haber una disposición por parte de los acreedores, ¿no?, a asumir parte de cierta pérdida a cambio de una garantía de que van a seguir cobrando en el futuro. Es decir, no ahogar a una familia, decir, no, yo permito que tú sigas pagándome, pero a cambio de renunciar parte de esa deuda. Eso que los bancos lo hacen continuamente con las empresas privadas, sin embargo, con los pisos y con las familias no lo hacen porque siguen sacando beneficio de la crisis. Y eso me parece una cosa gravísima que yo creo que deberíamos incidir más. Es decir, ahora los bancos, que han sido los responsables de todo esto, siguen quedándose las viviendas por unos precios inferiores a los del mercado, están reteniendo en función del valor del mercado las viviendas para sacarlas cuando tengan un mayor beneficio. Es decir, esto también yo creo que hay que denunciarlo y no limitarnos a decir vamos a solucionar temporalmente el problema de esa persona, que sí que es muy importante, pero ahí no nos podemos quedar. Un cambio quizá más amplio, ¿no?, más general. Bueno, me gustaría que abordáramos también otro asunto en esta tertulia, aunque hoy hemos dedicado muy especialmente toda esta primera parte a